15 años. ¿Y cómo le hacemos para, qué podemos hacer? O sea, porque necesitaría una reforma, ¿no? Mira, yo lo que creo es que el presidente tiene en su mano este instrumento de los tratados internacionales. Como bien dice Héctor, a partir de la reforma de 2011, si vemos el artículo primero de la Constitución, se establece que cuando haya en juego un derecho humano, se debe de preferir el principio pro persona. Es decir, si hay un derecho humano en un tratado internacional y está por arriba de la Constitución o contradice la propia Constitución, debe de prevalecer por el principio pro persona el tratado internacional. Yo cuando soleo eso, te juro que se me hacía una cosa salvajísima porque dije, están entregando el control a el presidente y a la mayoría del Senado, porque ellos son los que finalmente pueden regular y pasan por encima del constituyente permanente, que es todo el Congreso y las legislaturas de los estados. Pero eso mismo ahora lo puede poner a su favor el presidente López Obrador, porque con un tratado internacional donde establezcan derechos humanos de cuarta generación, puede él tener ahí la ventaja de este principio pro persona y ponerlo a su favor, y los jueces se van a ver obligados a aplicarlos. Donde establezca un derecho humano, por ejemplo, el que sea preferible un gobierno austero por el bienestar de las personas. Lo que él mismo dice siempre, no puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre. Eso establecerlo como un principio, como un derecho humano de todo el pueblo de México. Y entonces eso le da fundamento para que entonces sí pueda hacer prevalecer sus leyes, o establecer un derecho humano sobre la explotación de los recursos naturales, del petróleo, de la compañía de luz, a través de empresas estratégicas mexicanas de propiedad del pueblo de México. Ese sería otro derecho humano, y entonces él sí ya tendría una manera de legislar por arriba del propio Congreso que quiere controlar Claudio X González, que también se me hace una corrupción espantosa, y podría obligar a las resoluciones de los jueces. Ese es el instrumento que él tiene. Yo he querido hacérselo llegar por varios medios. Ojalá que vean tu programa alguien, no sé quién pueda verlo. Ese es el medio que tiene el presidente. ¿Qué puede hacer? Celebrar tratados internacionales estableciendo derechos humanos de tercera generación, donde él plasme todos estos derechos que él quiere facultar al pueblo de México como un derecho humano, y es obligatorio para la Suprema Corte, ¿no? Y además no tiene que pasar por el constituyente permanente para andar reformando la Constitución, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es meter a la política y a la vida pública a gente como Fabiola, a gente que se está formando, a gente que está generando realmente un pensamiento crítico, a gente que cuestione, a gente que realmente les exija a los funcionarios públicos, porque hoy tenemos los medios, hoy tenemos las redes sociales, que son importantísimas. Bien dice el presidente, benditas redes sociales. Es importantísimo que politicemos y que hagamos partícipes de esto, porque son partícipes. Los jóvenes deben de ser partícipes de la vida pública y política del país. Entonces es importantísimo que le demos ese valor y esos espacios a gente joven como Fabiola, porque el padrón electoral hoy, en estas elecciones del 24, vamos a incorporar creo que 6 millones de nuevos votantes. Esos 6 millones de nuevos votantes van a ser mayoría respecto a votantes de arriba de 50 años. Entonces, los que realmente van a decidir en un futuro la vida política de este país van a ser jóvenes. Entonces es importantísimo que ellos estén bien informados, que generemos ese pensamiento crítico de cuestionar todo, de investigar lo que nos están diciendo, de no quedarnos nada más incluso con lo que nos está diciendo algún medio. Vamos a cuestionarlos, vamos a hacerles generar ese interés, porque al final los afecta a ellos. O sea, estas discusiones que se dieron a favor o en contra del aborto, ellos, o sea, los jóvenes son los principales afectados de que no se salvaguarde ese derecho, la adopción homoparental, el matrimonio de dos personas, ¿no? No de un hombre y una mujer. Es importantísimo de esa forma a la Constitución. Entonces,
eso creo que es lo que nos toca hacer a nosotros como sociedad, de impulsar a tener gente que cuestione, que piense, que sea autocrítica y generar estas nuevas bases. Lo dijo el presidente, hay relevo generacional. Y estos nuevos diputados que están ahí, Andrea Chávez, que es muy buena diputada, o sea, es lo que tenemos que hacer como sociedad, la política social a nivel de piso para que podamos generar esta nueva transformación y continuemos con esta transformación política social del país. Y fíjense, gracias Héctor, fíjense que además de eso nosotros podemos participar simple y sencillamente compartiendo. Por ejemplo, si tú ves algo, algún publicación de que la ministra Norma Piña acaba de, ya ven que ahorita hasta se usan capturas de los periódicos, ¿no? Amparó a cabeza de vaca. Pues esas cosas que tú estás compartiendo en tu Facebook, eso crea una presión. Entonces, y sí funciona la presión, hay personas que no aguantan estar, que esté uno presionando y compartiéndolo en todos lados, si estás en Twitter, retuitear, si estás en Facebook, compartir, o sea, hasta en Instagram historias puedes mandar ese tipo de imágenes, y yo creo que en eso podemos ayudar mucho, por lo menos para que quede sentado y la sociedad diga, no, ya está, no, porque les aseguro que una persona que no le importa la política, que no es ni priista, ni panista, ni nada, y no le interesa, por lo menos iba a decir, oigan, ¿qué onda con esta ministra, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? Entonces, nosotros también podemos participar de esa forma y presionar, ¿no? Entonces, de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Oigan, pues les parece que, Fabi, ¿quieres opinar algo antes de irnos a cambio de tema? Bueno, solo algo muy corto. Pues hay que recordar que estas son las bases de la transformación, ¿no? Todo este sexenio del presidente López Obrador son finalmente las bases, es el comienzo, y esto, claro que lo tenemos que seguir. Muchas veces se le cuestiona al presidente, ¿no? Que, ¿por qué no impulsa una reforma al Poder Judicial? Que por qué sigue habiendo impunidad de aquel lado, pero bueno, lo que hizo el presidente fue priorizar, ¿no? Le entregaron un país, un estado roto, y entonces, pues lo que hizo el presidente fue comenzar a priorizar, ¿no? Atender primero la cuestión económica, por ejemplo, ¿no? Lograr que el peso se dejara de devaluar, lograr mantener una inflación controlada, lograr que la vuelta a la inversión pública, volver a crear empleos directos que realmente respetaran los derechos humanos, y eso igual va generando pues toda esta conciencia social y pues llegamos también a esta pregunta, ¿no? De si es posible una reforma judicial entonces en estos momentos. Creo que lo que nosotros podemos hacer momentáneamente, pues es precisamente como mencionaba el maestro Jesús, este tipo de videos, inclusive podríamos hacer manifestaciones, ¿no? Una marcha para impulsar, para pedir a nuestros legisladores que impulsen una reforma al Poder Judicial, pero igual sabemos que, bueno, si tan solo con tocar entre comillas, ¿no? Al INE, cómo se puso la oposición y cómo comenzaron a soltar los montones de dinero para generar toda esta campaña de desprestigio a todo el movimiento, a todo el movimiento de la Cuarta Transformación. Y luego, además, también tenemos a Estados Unidos, ¿no? Que cualquier cambio al Poder Judicial lo vería como una entrada directa al intervencionismo. Y pues inclusive lo estábamos viendo hace poco con las opiniones del Estado de Estados Unidos, ¿no? Con Anthony Blinken, que inclusive el presidente le contestó. Eso nos tiene ahora algo calmados, ¿no? No preocuparnos tanto por esa intervención, porque sabemos que el presidente siempre ve primero por los mexicanos, y sabemos que es un gran estratega. ¿Cuántas veces no ha logrado que estos pues que Estados Unidos no intervenga en los asuntos políticos de nuestro país?
Y pues ahora tenemos también que, pues muchas relaciones, ¿no? Ahora ya también tenemos esta inversión de Tesla y bueno, todo este crecimiento que va a tener México. Entonces, de parte de la sociedad, como bien mencionó Héctor, seguir intensificando la concientización social, mejorando el tejido social y pues claro que también meter presión, como dice Daniel, pues a estos políticos que se sienten intocables. Así es, Fabi, muchísimas